En los últimos estudios bíblicos que he tenido el honor y la bendición de poder estudiar y compartir, hemos visto en conjunto un mundo muy antiguo que nos arroja no mucha información. Pedazos de historia que son conectados con otros pedazos de historia, algunas veces con eslabones débiles y algunas veces estas conexiones generan ideas erróneas y algunas veces hasta fantásticas para explicar cosas que la Biblia en realidad no nos dice más. Sin embargo, a pesar de todas las dudas e interrogantes que la lectura nos deje, sobre todo en estos libros tan antiguos, los primeros libros de la historia de la civilización moderna, siempre hay un aspecto espiritual y muy valioso que podemos extraer de las Sagradas Escrituras, independientemente si nos quedan algunas dudas o algo que suceda en el camino. De los antiguos hombres prediluvianos, comenzando con Adán hasta Noé, hay otros personajes entre medio que no siempre le prestamos atención. Siempre hablamos de Adán, hablamos de Caín, hablamos de Abel, de Set, de Noé. Esos son los que más escuchamos, o los más populares podríamos decir. Pero ¿qué me dicen de Enós, de Cainán? Cainán, Mahalaleel, Jared, Matusalén, el longevo Matusalén, o Irad, Mehujael, Metusael, Lamec, Ada, Sila, Jabal, Jubal, Tubal Caín, Naama. Todos estos personajes están en ese mundo entre Adán y Noé. Todos son hombres y mujeres prediluvianos registrados en la palabra de Dios. Y dejé de lado uno. ¿Qué me dicen del enigmático hombre llamado Enoc? Hoy día vamos a hablar del bisabuelo de Noé y rescataremos interesantes lecciones de aquel mundo de Enoc y las vamos a aplicar a nuestros días. El título del mensaje de hoy es Enoc el séptimo. Enoc el séptimo. No se habla mucho de Enoc en las Escrituras, eso es un hecho. Solo hay 3 pasajes, en Génesis, en Hebreos y en Judas. Esto poco que nos habla de Enoc, aunado a la rica descripción de su contexto, es lo que estaremos hoy día observando. Por eso hemos dispuesto una infografía con las genealogías prediluvianas, la que podemos llamar por un lado la cainita, en el lado izquierdo de la gráfica, y por el lado derecho podemos llamarle la setita, de Set, cainita y setita. Favor, tenga a la mano esta gráfica, la vamos a mostrar en ciertos momentos durante el mensaje para poder enfocarnos en lo que estamos avanzando. Si no la tuviera impresa en la pantalla, la vamos a ir poniendo cada ciertos momentos. Esto ayuda mucho porque en una genealogía, un árbol genealógico, es muy fácil confundirse. Siempre me recuerdo yo el libro de 100 años de soledad. Si no se hacía un árbol genealógico, se perdía absolutamente la lectura con tantos nombres que se repetían, sobre todo con los Buendía y los Aurelianos, etcétera, etcétera. Bien, la infografía está enfocada en Enoc. La hoja que nosotros tenemos aquí está enfocada en Enoc, la que ustedes tienen tal vez en sus manos o en su pantalla. Por eso el título es Enoc el séptimo. No está enfocada ni en Adán, ni Eva, ni en Abel, ni en Noé. En Enoc. Nos muestra las 2 grandes ramas que comenzaron con los 2 hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, los primeros seres humanos nacidos del vientre de Eva. Comencemos del inicio. ¿Cuál fue el primer mandamiento que leemos en la Biblia? Siempre lo preguntamos y siempre ahí como que dudamos. Y está en Génesis 1:28. Vamos a nuestra primera escritura. Génesis 1:28. ¿Cuál fue el primer mandamiento que leemos aquí en las Escrituras? Y está en Génesis 1:28.
después de la bendición de Dios. En Génesis 1:28 les dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dijo a la primera pareja, tengan muchos hijos y administren bien sobre todo lo que les dispongo, que era todo el huerto y toda la tierra por extensión. En el capítulo 2 de Génesis vemos en mayor detalle lo ocurrido en el sexto día, en lo que se le llama técnica y correctamente la recreación, con instrucciones tales como trabajar el huerto. Eso está en el capítulo 2. Trabajar el huerto, sí, el capítulo 2. El versículo 15, versículo 16, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 16. Versículo 19, la creación de la mujer. ¿Sí? Y también tenemos, eso en el versículo 22, tenemos el nombramiento de los animales en el versículo 19. Y también tenemos el matrimonio en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su mujer, padre y madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Hablando de los matrimonios ya para la próxima semana que vamos a estar teniendo nuestra actividad. La imagen que nosotros tenemos aquí intenta hacer una conexión visual con este mandamiento de llenar la tierra a la primera pareja. Entonces vamos a darle una mirada a esto de la reproducción o de las familias por el lado de Caín, por la civilización cainita primeramente. La historia la conocemos. Caín es expulsado a la tierra de Nod, que significa errante. Vámonos a Génesis 4, después de este homicidio que conocemos con su hermano Abel. Génesis 4, versículo 16. Y aquí entonces algunas Biblias tienen títulos o subtítulos antes de algún pedazo o fragmento o segmento de las Escrituras. El mío dice civilización cainita, del 16 en adelante, hasta el 24. Comencemos en el 16. Dice, salió pues Caín de delante del Eterno y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. En ocasiones todos hemos tenido la misma pregunta. ¿Con quién se casó Caín? ¿Cuál fue la esposa de Caín? ¿De dónde la sacó? La respuesta es bastante simple. Con una hermana. Escúchelo bien, con una hermana. En varios pasajes la Escritura utiliza el eufemismo al decirnos que conoció tal hombre a tal mujer, es decir, que tuvieron relaciones sexuales. De esto, lógicamente, resulta una vida, una nueva vida, un hijo, una hija. No hay que confundirse al pensar que Caín, como vagabundo y errante en la tierra de Nod, andaba por ahí caminando, pateando piedras y encontró una mujer. Todo indica que Caín se llevó a una de sus hermanas y entonces ahí conoció a su mujer. Ahí tuvo relaciones con su mujer que sacó una vez que fue expulsado con su hermana. Ahí empezó la estirpe cainita, la familia de Caín. Dios, lógicamente, permitió que al comienzo de la civilización la procreación fuera entre hermanos, luego primos y luego parientes. Eso es lo que vemos en las Escrituras y también desde el punto de vista genético es bastante lógico y uno puede estudiar esa parte que es muy interesante. En Génesis 5, versículo 4, dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Entonces no solamente Abel y Caín, tuvieron hijos e hijas. Si esto lo complementamos con lo que dice la tradición hebrea, que dice que Adán y Eva tuvieron 33 hombres y 23 mujeres, con un total de 56 hijos. Eso es lo que la cultura o la tradición hebrea nos llega hasta aquí. Lo que sí dice la Escritura es que tuvieron hijos e hijas.
Una de estas hijas, que no tiene nombre, por eso si ustedes se fijan en el lado izquierdo donde está la línea un poco irregular, que es la civilización cainita, tiene un signo de interrogación al lado de Caín porque no tiene nombre, no lo menciona. Y se la llevó a la tierra de Nod. Fueron errantes y comenzó esta familia de Caín. Siguiendo con la infografía, Caín y su esposa tuvieron un hijo que le llamaron Enoc. Pero ojo, este no es el Enoc que caminó con Dios y del que vamos a hablar en unos momentos. Es una coincidencia, este no es el Enoc que queremos hablar más adelante. Siguiendo a Enoc, tenemos a Irad, luego a Mehujael, luego a Metusael, y hay uno que destaca dentro de la generación cainita, que se llama Lamec. Vamos al Génesis 4, versículo 19. Génesis capítulo 4, versículo 19, dice así: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Entonces, aquí no tenemos que dejar pasar desapercibidos detalles, porque aquí, en los albores de la civilización, en la rama cainita, comienza la poligamia, se inicia la poligamia. Un triste camino que afectó a muchos de los antiguos patriarcas, a Jacob con los 12 hijos, o que me dicen de Salomón, con la hija de Faraón y después con todas las otras mujeres que tuvo, que le causó un gran conflicto, del cual entendemos que no hubo arrepentimiento al final de su vida. Sigamos en el versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila, la otra mujer, también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Constructores, ganaderos, instrumentos musicales de cuerda, de viento, una industria o una producción de la metalurgia, un conocimiento bastante avanzado. De hecho, los descubrimientos arqueológicos han hallado cosas que no tienen explicación, de artefactos encontrados, fechados en estas fechas según la arqueología. Son avances realmente sorprendentes y no tenemos mayor detalle al respecto. Sin embargo, a pesar de todos los avances que vemos aquí y una aparente civilización que estaba creciendo, vemos algo que no es muy positivo. Y aquí vamos a conectar lo siguiente con Caín y Lamec. En la figura de Caín hay una marquita que puse ahí. Obviamente no sabemos qué marca le puso Dios a Caín antes de exiliarlo. Se dice que podría haber sido un amuleto para que la gente lo viera. No se sabe qué fue la marca de Caín. Y Lamec también la tiene, y la tiene toda esta familia de alguna u otra manera. Pero el Lamec, ¿por qué? Porque Caín llevó a cabo el primer homicidio. Según las Escrituras, sabemos que quien da la vida es Dios, así como el que la quita. En Job 1:21 dice: Dios dio y Dios quitó. Dios da y Dios quita. Caín, ¿cuál fue la gravedad de Caín? El homicidio, claro. ¿Y qué significa el homicidio? Es usurpar la autoridad divina al quitarle la vida a un ser viviente, en este caso su hermano. Es ponerse en el trono de Dios, es intentar usurpar la autoridad divina. Entonces eso es bastante grave. Demuestra esto una indicación grave del espíritu de esta civilización cainita, el mismo que se ve manifestado en el hijo del tataranieto de Caín. ¿Quién es? Lamec. No encontré la palabra apropiada para no sé cuántos son, pero creo que es más fácil decir el hijo del tataranieto de Caín, Lamec. Vamos a Génesis 4,
23 al 24, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, 23 y 24. Lamec les dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escúchenme, mujeres de Lamec, oigan lo que les tengo que decir, lo que tengo que decir. He matado a un hombre por herirme y a un muchacho por pegarme. Si Caín es vengado 7 veces, Lamec será vengado 77 veces. Algunas variaciones pueden haber en las traducciones, pero lo que nos queda es lo siguiente. Vemos un hombre muy soberbio, polígamo, megalomaníaco y asesino en un contexto de grandes avances tecnológicos. Eso es lo que refleja esta rama cainita o esta familia cainita. Amenaza con muertes o ya llevaba a cabo aquella muerte y también se autoimpone el castigo divino que marcó Dios a Caín de 7 veces aumentándolo 70 veces 7, lo que indica un alto grado de megalomanía y egoísmo en esta persona llamada Lamec. Curiosamente, Lamec fue el séptimo desde Adán. Si ustedes cuentan de Adán hasta Lamec, van a encontrar 7. Y esto es un excelente contraste con Enoc, el séptimo desde Adán. Quedémonos por ahora con la imagen de esta familia cainita que prácticamente ya sacamos una radiografía. Gente muy inteligente, muy ingeniosa, pero soberbia, violenta y sin límites para llegar a sus deseos más egoístas. Y ahí tenemos a Lamec, en esa manifestación de este espíritu de la civilización cainita en su máximo esplendor, como lo acabamos de leer. Vámonos al otro lado del dibujo, para avanzar con la parte que el contraste, hablando de contraste, como veíamos en Proverbios 14:6 en el pensamiento sabático. El primer hijo, por el lado de la luz, podríamos decir, a los que les gusta, ya no tenemos el lado oscuro de Star Wars, ahora tenemos el lado de la luz, de la fuerza, de la buena fuerza, tenemos el lado de Abel, que es muerto por su hermano. Por eso está en líneas punteadas y tiene un número 2, es decir, era el segundo después de Adán. Sin embargo, tuvieron otro hijo que le llamaron Set, que significa sustituto. Y ahí sí está el segundo después de Adán. Vamos a Génesis 4:26, porque aquí tenemos un detalle interesante ahora sería el nieto de Adán, Enos. Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Hay un factor en estas familias que cuando leemos los hijos de los hijos y vamos leyendo el árbol, se nos olvida porque nuestra vida es muy diferente a la que antiguamente los antiguos patriarcas tuvieron. En estos tiempos prediluvianos, los seres humanos vivían casi 1 milenio, como el caso del longevo de Matusalén, 969 años. Eso quiere decir que las generaciones eran capaces de vivir simultáneamente por varios siglos, una tras de otra. Podían seguir viviendo por varios cientos de años. Por ejemplo, Lamec, no el Lamec de la civilización cainita, sino que Lamec del lado de Set, le vamos a llamar setitas, que es técnicamente lo más apropiado de los setitas. Lamec, que está ubicado en el número 9 después de Adán, sumando a Adán. Lamec, el padre de Noé, pudo convivir durante los últimos 50 años
de los 930 años que vivió Adán. Imagínense, de Adán a Lamec, 9 generaciones que todavía se conocían. 9 generaciones después del primer hombre, Adán, Lamec, aquí pudo escuchar de la misma boca de quien fue creado por Dios, formado de la tierra, del lodo. Qué impresionante haber sido para todos ellos escuchar estos relatos directamente de Adán y de Eva, lógicamente. ¿Se imaginan poder hablar directamente con nuestro tatara abuelo y que nos cuente cómo era su vida antes? Es realmente fascinante, y así era la vida antes. Enós tiene una mención honrosa porque dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, que lo acabamos de leer en Génesis 4:26. No obstante, no olvidemos que a pesar de tener una mención honrosa, los únicos mencionados entre Adán y Noé en el libro de Hebreos, capítulo 11, conocido como el capítulo de la fe, son solamente Abel, Enoc y Noé. Eso es lo que la Escritura nos dice, que están esperando lo que no recibieron y que vamos a recibir todos juntos. Por eso dijimos una mención honrosa. Como dijimos, de la civilización cainita, Lamec fue el séptimo desde Adán, por el lado de Caín. Acuérdense, como contraste, vemos que desde Adán, si contamos, al séptimo tenemos Enoc. Y este hombre es especial porque fue uno de los que invocaba el nombre de Dios, como lo vimos en Enós. Y también caminó con Dios 3 siglos, 300 años. Caminó con Dios. Es una frase muy profunda. Génesis 5, versículo 21, démosle lectura a este pedacito de la genealogía donde menciona a Enoc. Versículo 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es una intervención divina, evidentemente. Y en el mundo prediluviano tenemos 4 intervenciones divinas. Primero, exiliar a Adán y Eva del huerto del Edén. Los tuvo que sacar. Tuvo que intervenir, sacarlos, poner guardias, tener estas maldiciones. Fue una intervención divina sobre la historia del hombre sobre la tierra. La segunda intervención fue cuando Caín mató a su hermano. Marca de Caín, lo expulsa a la tierra de Nod y comienzan estas 2 familias a procrear. Esta civilización malévola cainita. La tercera intervención fue esta: haber trasladado a este profeta, a este patriarca Enoc, de un contexto tan perverso que si no lo hacía seguramente moriría. Esta es la tercera intervención. Y la cuarta intervención, obvio, es el diluvio universal, con la historia de Noé. Vamos a Hebreos, capítulo 11. Voy un poco más rápido ahora para alcanzar a terminar el tema, que hay un poquitito menos de tiempo esta vez. Hebreos 11, versículo 5. Hebreos 11, versículo 5, que es el otro versículo donde leemos acerca de Enoc, que está en esta lista de los héroes de la fe. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. No nos vamos a detener en tecnicismos, que si se fue al cielo, que esto. Eso en realidad puede ser tema de un estudio bastante sencillo para resolver este tema. Nos vamos a detener, sin embargo, en la última frase. Enoc, antes de haber sido apartado por Dios en esa tercera intervención antediluviana,
en este mundo de muerte, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Después de esos 65 años, después caminó 300 años con Dios. Esta sola frase, con lo poco de Génesis que tenemos, nos relata la vida de un hombre íntegro, ejemplar, maravillosamente instruido en el temor de Dios, tal vez por alguno de sus padres, sus abuelos, no sabemos. Pero sí sabemos que no se dejó influenciar por un mundo perverso y que Dios en su misericordia lo quiso proteger para que viviera tranquila su vida física hasta que descansara. Enoc está descansando y esperando la final trompeta para levantarse de los muertos. Probablemente le vamos a hacer muchas preguntas a Enoc. Enoc es un ejemplo para nosotros, porque ¿cómo está el mundo hoy? Como se hablaba un poco también en el primer mensaje. Y hay una comparación. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Hay una comparación con ese mundo que se dice de Noé, es correcto, de Noé. Y también era el momento de Enoc, el tiempo de Enoc, donde había mucha gente perversa. Y entonces la pregunta viene ahora sobre nosotros, cuando se nos compara. La Biblia nos compara. Y la pregunta es, ¿estamos dando testimonio de que estamos agradando a Dios, tal como lo hizo Enoc hoy? Y es una buena pregunta porque las excusas sobran. Enoc no tuvo excusa para agradar a Dios en un mundo infectado no de un virus, sino que un mundo infectado del corazón, porque la maldad estaba en el corazón del hombre. Un corazón tan negro que Dios tuvo que apartarlo literalmente de la violencia que se le avecinaba. Y Dios intervino por tercera vez en ese pedazo de historia. Y fíjese que Dios continuamente lo está haciendo, interviniendo, rescatando a sus hijos. Enoc fue trasladado a otro lugar, pacífico. ¿Qué me dicen de Noé? Fue protegido mientras caía el diluvio. Abraham fue sacado aquí de Mesopotamia, la zona de los caldeos, en la tierra de Ur. Fue sacado de ese mundo que era bastante avanzado y muy, muy pagano. Lot, con fuerza, el ángel asió de su mano para sacarlo de esa tierra antes que fuera destruida. Elías fue llevado a otro lugar. El pueblo de Dios, Israel de Egipto. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Judas describe el mundo del primer siglo con advertencias proféticas que él estaba viendo y que también vendrían de gente muy mala. Pero también es algo para nuestros días y hace un vínculo muy interesante sobre lo que hemos visto hoy. Vamos a Judas, que es también donde se habla de Enoc. Muy interesante. Judas. Solo hay un capítulo y solamente vamos a leer el versículo 11, del 11 al 15. Judas 11 al 15. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Estamos hablando de 70 después de Cristo, el primer siglo. Y está hablando de el camino de Caín. Camino de Caín. Y dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam? Mezclarse.
con los hijos que no son de Dios, con la gente pagana, con la gente atea, con la gente que no cree en Dios, con la gente rebelde y malévola. Eso hizo Caín. Y dice, y perecieron en la contradicción de Coré, que tiene que ver con la autoridad de Dios sobre sus instrumentos en la tierra. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Hablando de soledad, ¿qué dijo Enoc? Que por tradición oral, hasta este momento, se escribe y se registra para nosotros. Versículo 15, para hacer juicio contra todos. Y este versículo a mí siempre me ha llamado la atención, porque dice, y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La palabra impío está aquí 4 veces en el mismo versículo. ¿Seremos apartados a un lugar porque el mundo y su maldad se nos viene encima? ¿Seremos apartados? Yo espero que todos seamos protegidos. Que todos seamos protegidos. Porque este ha sido el mecanismo divino de Dios para con los suyos. Este es el patrón que Dios ha ido actuando sobre la vida del hombre que se relaciona con Dios, para con los suyos, para con su iglesia, para con nosotros, para con los que estamos dando testimonio de agradar a Dios en este mundo enfermo, igual que el profeta Enoc. Igual que el profeta Enoc. Por eso, mis hermanos, concluyendo este mensaje, hoy hemos visto un poco de contexto histórico y genealógico del mundo prediluviano, comenzando con la civilización cainita hasta la séptima de Adán. Lamec, un hombre muy perverso y alejado de Dios. Acuérdense, Lamec por el lado cainita fue el séptimo. Y por la civilización de Set, desde Adán, los setitas, llegamos a Enoc, un hombre intachable, temeroso de Dios, íntegro, y que fue capaz de aguantar al punto tan extremo, hay que ponerse a pensar eso, aguantó y toleró tanto que Dios tuvo que intervenir para que la maldad de ese mundo prediluviano no lo asesinara. Esa integridad de Enoc es impresionante. Dios tuvo que sacarlo de ahí, que ese mundo ya no aguantaba más, igual que Noé, igual que Abraham, igual que Lot, igual que Israel, igual que su iglesia. Lo poco que se habla de Enoc no va en desmedro con la gran lección que hemos expuesto hoy, la misma que hombres como Abel, Noé, Abraham y muchos otros más demostraron y triunfaron en sus vidas. Todos ellos triunfaron actuando conforme a sus convicciones, agradaron a Dios con sus vidas, disponiéndolas a la voluntad del Creador. Nunca vemos a estos personajes diciendo, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que guardar el sábado? ¿Y por qué tengo que guardar las fiestas si son judías? Yo quiero pasarla bien. ¿Por qué? Nunca vemos a estos hombres preguntando nada. Agradaron a Dios en un contexto bastante tóxico. Tengamos fe en que la iglesia de Dios será protegida cuando tenga que ser protegida. No saquemos tanto cálculo, no veamos tantos videos de profecías del año, el día, la hora. Hay que tener fe
que cuando la iglesia tenga que ser protegida, va a ser protegida por Dios. Solo Dios sabe cuándo llegarán esos 3 años y medio. Solo Dios sabe cómo será todo este milagroso escape. Estamos en las manos de Dios. Dios tiene el control, no el ser humano. Procuremos nosotros, los que hemos alcanzado al final de los tiempos, agradar a Dios con nuestras vidas, a pesar de vivir en un mundo realmente enfermo. Y me gustaría cerrar con el siguiente verso que uno de ustedes me lo comentó hace poco, y está en Daniel capítulo 3. Hablando de la fe, hablando de el libro o el capítulo de la fe en Hebreos 11, tenemos aquí una de las historias que siempre se las contamos a los jóvenes, a los niños, en el libro de Daniel, capítulo 3. Y tenemos aquí a los 3 amigos, los 3 amigos de Daniel. Versículo 17, Daniel 3, versículo 17. Dice: He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Esta fue la convicción, sin dudar, de estos 3 jóvenes que no se quisieron arrodillar frente a la estatua de este rey, no quisieron caer en la idolatría, porque sabían que era quebrantar los mandamientos de Dios. Pero el 18 es el que es el más impresionante. Y dice, y si no, fíjense que está la posibilidad. Sabían que podía suceder. Dicen, y si no, si nos vamos a morir aquí quemados, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es impresionante esa respuesta. Diciendo, Dios me va a salvar, y si no, no voy a poner en tela de juicio la ley de Dios. Voy a estar firme. Firme y adelante. Esa es la integridad que tuvo Enoc. Esa es la esperanza que todos tenemos, de que si un día descansemos, vamos a levantarnos al sonido de la final trompeta. Enoc, el 7º, agradó a Dios. Caminó con Dios. Procuremos nosotros, en el número de la generación que seamos, la 4ª, la 5ª, la número 100, la número 1000, eso ya no importa. Procuremos nosotros, de la generación que seamos, agradar a Dios en esta vida corta que tenemos. Y para así poder agradar a Dios en la próxima vida eterna que nos espera. Buenas tardes a todos.